Estudiantes y padres de familia, espero que se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose. Como pueden ver, les traigo lo que va a representar el trabajo de esta semana en español, apuntando a la temática de estructura gramatical de la oración. Hoy vamos a hablar de los verbos. Para hablar de verbos, vamos a tocar el tema desarrollando esta guía de trabajo que, les reitero, va a estar en ClassDojo para que ustedes la descarguen, la impriman y desarrollen las actividades que ahí les proponen. También pueden desarrollarla desde sus computadores y así también ahorrar un poco de papel, pues el material puede ser editado, entonces eso nos ayuda a desarrollar los computadores y posteriormente a mostrar el trabajo desde sus computadores o grabar un video con su celular mostrando lo que desarrolló en el computador. Como sea que les parezca más fácil, es bien recibido el trabajo. Chicas y chicos, hablaremos de los verbos. Para hablar de verbos, el primer trabajo, la primera actividad que nos proponen es que vamos a leer esta lectura que lleva como título ¿Cómo reduzco el consumo energético en mi hogar? Que pues es muy útil e interesante la información que nos brindan allí. Entonces, en primera instancia vamos a leer esta lectura, y posterior que la leamos, vamos a copiar esta parte que dice aprende, la vamos a transcribir al cuaderno de español. Este cuadrito grisecito lo vamos a transcribir al cuaderno de español. Aquí que nos están hablando sobre los verbos, nos dice: los verbos o formas verbales son palabras que se usan para comunicar una acción. El verbo posee el mismo número y la misma persona gramatical que el sujeto que realiza la acción. Esto se llama concordancia. Observa la tabla. Y aquí, chicos, nos dan pues el número y la persona. ¿Por qué es importante conocer estos dos principios en lo que tiene que ver con las formas verbales? Porque el verbo se transforma o se realiza o se expresa dependiendo a estos dos ítems: al número, que puede ser singular o puede ser plural, o a la persona, que algunos pronombres los encontramos en primera persona, otros pueden estar en segunda persona y otros también pueden estar en tercera persona. Entonces, siempre que hable de yo, estoy hablando en primera persona. Yo soy la primera persona. Siempre que se habla de tú o usted, estoy hablando en segunda persona. Y siempre que hable de él o ella, estoy hablando en tercera persona. Estas personas obedecen al singular. Dense cuenta que solamente estoy hablando de una persona. Aquí hablo de mi persona. Acá hablo de tú, una persona. Usted, también estoy hablando de una sola persona. Él, estoy hablando de una sola persona. Ella, estoy hablando de una sola persona. Por eso estos primeros son del... Perdón por eso. Estos primeros son la primera persona del singular. Ahora también vamos a ver que acá encontramos otros pronombres que están en plural, o sea, son varias personas. Nosotros somos primera persona, pero somos varios nosotros. Nosotras, en el caso de las niñas, también podría decirse que son varias niñas que están hablando, pero en primera persona. Ustedes, ellos y ellas también son tercera persona, en este caso, del plural. Entonces, este primer cuadrito me lo van a transcribir en el cuaderno. Y poco a poco, mientras vamos trabajando, se van dando cuenta de qué se trata todo. Aquí nos llega un punto de practicar. Dice, subraya 10 verbos presentes en el texto. Entonces, aquí en este texto hay muchos verbos. Vamos a subrayar 10 de ellos. Pues yo voy a ver aquí para reducir. Aquí ya tengo el primer verbo. ¿Por qué sé que es un verbo? Porque yo lo puedo conjugar. Miren, yo puedo decir yo reduzco. Él reduce. Ella reduce. Eso me da una primera pista de cómo puedo yo encontrar verbos en un texto.
Todas las palabritas que se puedan conjugar en primera, segunda y tercera persona son verbos. Algunos de estos verbos, o todos, terminan en ar, e ir. En este caso, reducir termina en ir. Hablar termina en ar. Cantar termina en ar. Comer termina en er. Entonces, aquí me piden que vamos a identificar 10 verbos. Los podemos anotar en el cuaderno para ir haciendo el ejercicio. Los vamos a tener 10 verbos presentes en el texto. ¿Esto para qué? Para reconocer los verbos. ¿Cómo los reconozco, profe? Trate de conjugarlos. Les voy a poner un ejemplo. Esta palabrita, eficientes, ¿será un verbo? Bueno, intentemos conjugarlo. Yo, eficientes. Tú, eficientes. Él, eficientes. Nosotros, o sea, creo que no nos da en este caso porque no es un verbo. Aquí encontramos muchos más. Encontramos, por ejemplo, ruido sea. Viene del verbo ser. Entonces yo soy, él es, ella es. Pues ya es un ejemplo de verbo. Y así vamos a tratar, con ayuda de un adulto, que nos ayude también un poco con la explicación, de encontrar 10 verbos como primera parte del trabajo. A partir del texto, completa la tabla con una forma verbal para cada caso. Miren esta tablita que tenemos aquí en amarillo. Me dicen que tome un verbo y llene esta tabla. Miren cómo lo vamos a hacer. Voy a tomar el verbo comer, mi ejemplo, comer. Entonces la primera persona que va aquí es yo. Pero como voy a conjugar el verbo, aquí debo escribir como. O sea, yo como, con el verbo comer. Tú comes. Entonces aquí sería comes. Usted come. Mira que ya estoy empezando a conjugar un verbo utilizando los diversos pronombres en cada persona. En tercera persona, ¿cómo sería él? Con el verbo comer. ¿El qué? Él come. Y ella come. Entonces miren que aquí ya logré llenar esta primera línea de la tabla utilizando el verbo comer. Así voy a hacer acá en este espacio de acá para que ustedes también lo desarrollen. Ustedes toman el verbo que les guste. Ojalá puedan tomar uno de los 10 que primero seleccionaron acá. Aquí me piden el favor que complete las oraciones con la forma verbal que corresponde. Aquí tengo una oración incompleta y me dicen que este verbo que está aquí, el verbo ahorrar, debe ir aquí. Pero yo no puedo colocar yo ahorrar. Yo debo de conjugarlo y escribirlo aquí conjugado. Yo lo escribo como ustedes crean. Ahorro, ahorré, ahorraré. Energía. Mis amigos y yo. Aquí cómo será el verbo cuidar, cómo se escribirá. Miren que aquí dice el medio ambiente. Entonces de pronto usted, mis amigos y yo cuidaremos el medio ambiente. Lo conjugaron. O cuidamos el medio ambiente. Entonces, cada uno dependiendo de cómo considere va a escribir aquí la forma verbal conjugada. Aquí nuevamente nos dan otra lectura y nos hablan de los tiempos verbales. Hasta el momento acá hablamos solo de los verbos y el uso. Y acá vamos a hablar de los tiempos verbales. Los tiempos verbales obedecen a pretérito, o sea, el pasado, al presente y al futuro. Nosotros vamos a aprender a usarlos y a conjugar los verbos de forma adecuada usando esos tiempos verbales. Ahorita, lo que vamos a hacer aquí es que van a leer el siguiente texto informativo y luego van a responder. Aquí el texto lleva como título Necesidad de ahorro energético. Lo leemos, aquí nos dejan unas pautas, esto no lo desarrollan y dice aquí pues, primero, ¿por qué se puede decir que las palabras destacadas son verbos? Aquí encontramos 3 palabras destacadas.
qué respuesta le da cada niño para decir por qué son verbos. La opinión que tengan la escriben en esta parte de aquí. Repito, si lo imprimen, lo escriben a mano. Y recuerden que también este tipo de material les permite escribir en él. Completa el esquema con las palabras destacadas del texto. Se realizó antes. Por ejemplo, de estas palabras, ¿cuál de ellas está en tiempo pasado? Porque se realizó antes. Entonces la escribimos aquí. Dice, se está realizando, o sea, está en presente. ¿Cuál de estas está en presente? La escribimos acá. Y la otra dice, se realizará después, o sea, va a ser en futuro. De ellas tres, verificamos cuál está en futuro y la escribimos acá. Muy bien, seguimos entonces con tiempos verbales y ahora aprende. Los escribimos o los transcribimos al cuaderno. Entonces, este cuadrito gris que nos habla sobre los tiempos verbales, pretérito, presente y futuro, lo transcribimos al cuaderno. Miren, aquí nos da este gatico, nos da un dato importante. Nos dice, la palabra pretérito significa pasado. Aquí completa el texto con las formas verbales en el tiempo que corresponda. Aquí hay una lectura del 5 de mayo de 2003. Dice, querido diario, ayer no escribí nada porque mis vecinos y yo... Aquí me dice que tengo que conjugar el verbo salir en pretérito, en pasado, para colocarlo aquí. El verbo ir en pretérito, el verbo comprar en futuro y el verbo acostar en presente. Entonces completan esa tabla que les aparece allí. Y aquí ya casi para finalizar nos dice, escribe las formas verbales que aparecen en el texto en la columna que corresponde y luego conjuga completando la tabla. Aquí, como pueden ver, tengo un pequeño texto sobre los pastores en África. Dice, en África los pastores de cabra y camellos viven en jaimas. Las jaimas son tiendas de campañas realmente grandes. Para su construcción se usan palos, cuerdas y piel de camello. La piel de este animal aísla muy bien de las temperaturas extremas del desierto africano. Un dato importante para los que no sabían, en los desiertos durante el día el ambiente es muy caluroso, pero en las noches a veces llegan a tener temperaturas pero muy bajas. Entonces aquí nos ponen un ejemplo, chicos, miren. Aquí se utilizó el verbo son, aquí aparece en presente. Y aquí se escribió en pasado o en pretérito y aquí en futuro. Ustedes, dependiendo de este texto, deben de encontrar más verbos según cómo estén e ir escribiéndolo aquí. Miren que aquí tengo otro, por ejemplo, viven. La pregunta es para ustedes. ¿Viven en qué tiempo verbal creen que esté allí conjugado? En pasado, viven. En presente, viven. O en futuro, viven. Entonces usted lo ubica donde crea que es correcto y luego completa la tabla usando los que hagan falta. Voy a suponer que aquí, en este texto, está el verbo cantar. Un ejemplo. Entonces, en presente el verbo cantar, ¿cómo sería? Canta. En pretérito sería cantó. Y en futuro sería cantará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar los verbos que aparecen aquí y ubicar su conjugación donde corresponda. Veamos. Y por último, me dice aquí, completa la tabla con el verbo leer. Entonces aquí tenemos, chicos, una tabla que debemos completar con el verbo leer. Se pueden ayudar con la tablita que estaba allá arriba, que tenía las personas, primera, segunda y tercera persona de cada verbo. Con el verbo leer, por ejemplo, si allá arriba aparecía yo, ¿cierto? ¿Cómo sería conjugar el verbo leer con el pronombre yo? Entonces, yo leo. Aquí estaba tú
¿cierto? Entonces, ¿tú qué? Lees. Como les dije, en esta parte se pueden ayudar con esta tablita de aquí. Yo leo, tú lees, usted, él, con el verbo leer completa esta tablita verbal que está acá abajito con el verbo leer. Y finalizamos, dice aquí, imagina la vida del personaje y escribe cómo crees que era, es y será. Utiliza correctamente los tiempos en pretérito, recordando que pretérito es pasado, presente y futuro. ¿De qué vida estamos hablando? De los pastores de cabras en África. Entonces ustedes una pequeña historia imaginando la vida de un pastor de cabras africano. Escríbanla aquí y digan o mencionen verbos en pasado, en presente y en futuro. Igual, chicos, este material va a estar junto con este video en ClassDojo y espero que todo les salga muy bien. La evidencia me la envían por ClassDojo. Feliz resto de semana para todos.